Nos encanta ser testigos de la belleza que atraviesa la cotidianidad de la gente. Ahí cito, es un podcast para curiosear en sus vivencias, profesiones, creaciones y apuestas de vida, porque la magia existe y se refleja en estas historias que nos inspiran. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas, buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ahí cito Podcast. Hoy estamos grabando en Casa Rosé Hotel, a quienes extendemos los agradecimientos por habernos facilitado este espacio tan agradable, aquí en el Carmen de Viboral, también para quienes deseen visitar el lugar. Hoy tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros Luis Guillermo López Bonilla. Luis Guillermo es antropólogo, es arqueólogo, ha sido gestor del patrimonio cultural por más de 25 años, o sea, es un hombre con mucha experiencia y mucha trayectoria en este tema, en el Carmen, en Sonsón y en distintos municipios también del país. Luis Guillermo ha liderado distintas investigaciones arqueológicas en varios territorios de Colombia. A ver, ¿qué más podemos decir de Luis? Bueno, también sabemos que le gusta la salsa, le gusta mucho la cocina, que es padre de 2 niñas, su esposa es carmelitana y eso pues seguramente fue lo que lo trajo por acá al Carmen. Ahorita podremos indagar un poquito de eso. Bueno, Luis también ha participado en la dirección de museos arqueológicos e históricos, ha dirigido múltiples investigaciones arqueológicas, como ya lo mencionábamos ahorita. Hay algo muy importante que vale la pena mencionar de Luis, y es que yo siento que tiene una apuesta como muy decidida por el territorio. Entonces eso es un elemento ahí como que marca una diferencia, y es un hombre también muy curioso, y creo que esa curiosidad precisamente lo ha llevado a recorrer y a caminarse de distintas montañas, geografías, ríos, cuevas, cavernas y demás. Luis, bienvenido a Ahí cito Podcast. Hola Mari, muchas gracias por la invitación. Caro, ¿cómo estás? A los chicos, a toda la producción, pues gracias por la invitación. Me siento honrado de estar en Ahí cito, pues conversando con todos un ratico. Qué bueno tenerte por acá. Bueno, Caro, hola, ¿cómo estás? Bien, mi Mari, muchísimas gracias, Luis, y bueno, bienvenidos a todos otra vez. Yo sí quisiera saber, Luis, ¿cómo llegas a la antropología? O sea, ¿qué estaba pasando en tu vida y cómo haces esa elección, también esa apuesta profesional? Pues mira, un poco yo creo que la apuesta estaba hecha desde muy niño, desde muy joven, pero logré darle vueltas, logré hacerla difícil porque digamos que desde muy niño tuve como curiosidad por las cosas de los indígenas, como por las cosas de la selva, metafísicas. Uno de los eventos, de las cosas que definitivamente me marca la vida, entonces empecemos por ahí, eso hizo falta en mi presentación siempre. Soy de Sonsón y vivo en el Carmen. Estoy en el Carmen, también soy un poco del Carmen, pero hay una esencia muy importante que es ser de Sonsón, y me ha marcado mucho las fiestas del maíz, tal vez como lo marcaba al maestro Pablo Jaramillo o a mucha gente que somos de allá y que tenemos eso por dentro, que nos atraviesa el cuerpo, el corazón, el sentir. Y desde niño, lo que más me gustaba de las fiestas del maíz, muy pequeñito, era el mago. Aparecía el mago de pueblo a vender truquitos, a hacer que un muñequito se moviera con un hilo, a lo Melquiades, hacer que un pescadito se desapareciera de una paleta. Y como a los 3 años ya me sabía todos los trucos. Pues cada año veía al mago, recogía unas monedas, le compraba una cosita, y eso me gustaba. Entonces ya después pasé de modo mago a modo indio. Entonces llegaban pues unos indígenas del Putumayo con una cantidad de collares y de cosas a vender hierbas, a traerle el ser amado, a quitarle la sal de sus negocios, etcétera, etcétera. Entonces yo me paraba horas y horas y horas a ver el indio, el culebrero y esas cosas, y eso como que me fue marcando. Ya más tarde hubo pues una finca en Sonsón donde iban a construir una casa, movieron la tierra y aparecieron muchos fragmentos de pedacitos de olla, y nos fuimos a recoger y empezamos a hacer como un pequeño museo personal. Entonces yo dije, wow, lo de la arqueología. Empezamos a leer en las enciclopedias de la biblioteca del pueblo,
Ojalá esto lo vea gente joven, antes no había internet, entonces uno tenía que ir a la biblioteca del pueblo allá, en mi pueblo era donde la señorita Miriam Correa, a buscar en los libros y encontramos libros que algo decía de arqueología y por ahí nos encarretamos. Sin embargo, a la hora de tomar la decisión vocacional, bueno, ¿qué vas a estudiar? Me presenté fue ingeniería de petróleos. Que me gustaba buscar cosas, entonces empecé fue por estudiar ingeniería de petróleos y algún día recogí todos esos tiestos y dije, pues me voy a pegar la caminadita hasta la Universidad de Antioquia, salí de la Nacional, que es donde está ingeniería de petróleos, fui al museo y me entrevisté con el curador de arqueología y dijo, que muy bacanos los tiestos, que eran de tal época, que eran muy antiguos, y por ahí dijo, no, ven, haz todo un recorrido por el museo y me puso una guía, cuando eso ya no eran mediadores sino guías, eso es hace rato, y quedé fascinado y salí de ahí, compré el formulario, ya me presenté a antropología y es lo que he hecho toda la vida, ya como dedicarme a la antropología, que es un campo muy amplio, pero enfatizando en el patrimonio cultural, arqueológico, inmaterial y de toda índole, ahora cerámico desde que estoy en el Carmen. Entonces esa es como la historia de cómo llegar a la antropología. Llegué por la arqueología realmente. Ya adentro me di cuenta de que la antropología trataba otros temas muy diversos y no sé si un poco la curiosidad que tú mencionas me fue llevando por muchos más temas y ahí vamos, todavía no sé qué voy a hacer cuando esté grande, pero ahí vamos. Todos estamos en esa pregunta mucho tiempo de la vida. Así es. ¿Qué pasaba con tus papás también? ¿Cómo fue esa relación con ellos en esos momentos de las fiestas, en esos espacios de la infancia? Y luego también cómo toman también un poco esa noticia de mamá, papá, voy a dejar de ser ingeniero, me voy a ir a ser más bien antropólogo. Pues la primera sugerencia fue que, bueno, entonces toma las dos cosas, como que sobre todo mi mamá estaba, muy... Qué bueno que voy a tener un hijo ingeniero de petróleos, que suena pues como algo, rimbombante, como algo sí, muy sí, prestigioso, porque es un señor muy importante que va a conseguir plata y esas cosas. Mi papá lo tomó más tranquilo porque con él ya habíamos salido por ahí a buscar cosas, a guaquear. A él le encantaba la guaquería y me falta esa parte de la historia. Cuando yo era muy niño, vivimos en una casa de toda la plaza de Sonsón. Hoy es el Hotel Imperio, para los que pasen por allá. Es una casa de 14 balcones que fue hecha en 1920 y algo. Y decían que el señor que la hizo muy rico había dejado un entierro. Entonces mi papá andaba por esa casa para arriba y para abajo con un detector de metales, buscando el entierro, buscando la huaca. Entonces había una conexión y había esa conversación en la casa, siempre existió, buscar un entierro, buscar una huaca y esas cosas. Entonces a mi papá como que dijo, ay, ahora sí. Ahora sí vamos a encontrar ese entierro. Entonces fue tranquilo, yo creo que duré un semestre más en la Nacional haciendo las dos carreras en simultáneo y ya me salí, ya por ahí me metí, pero fue realmente tranquilo. Un poco el choque fue para mi mamá, pero duró poco. Después yo creo que me vieron más ubicado, como más encarretado con las cosas, sufriendo menos con cálculo diferencial y esas vainas, ¿entendí? No. Ese muchacho está feliz. Sí. Lo vemos contento. Claro, ¿cómo se me va a pasar que es de Sonsón si lo menciona todo el tiempo? Imagínese. Bueno, Luis, ahí ya cuando entonces ingresas a antropología, de pronto como a acceder un poco a todo este mundo, bien nos dices pues que llegas un poco más como por el asunto arqueológico y digamos que por eso te reconocemos o te reconocen muchas personas también en este entorno no solamente cercano, sino incluso pues como en distintos lugares de Antioquia y del país. ¿Cómo fue ya, digamos, poder adentrarte en ese estudio de esos tiestos, así como los nombras, pero como desde otros lugares, como con otras posibilidades también de conocimiento, materialidades, no sé? ¿Cómo fue ese ejercicio? Pues hay momentos que marcan las cosas. Estábamos justo en primer semestre, yo había acabado de entrar a la Universidad de Antioquia y en el pensum que estábamos en ese entonces, que era muy bueno, creo que ahora lo van a volver a poner así, se veían distintas materias teóricas y en paralelo unas materias como prácticas.
Entonces había una materia que se llamaba antropología del parentesco y había que hacer un ejercicio práctico etnográfico, que la etnografía es salir a campo a convivir con una comunidad, entender algún aspecto de su vida. Entonces en ese trabajo etnográfico que era sobre el parentesco, cada uno elegía una comunidad, se iba y se trataba de hacer una entrevista, un árbol familiar. Bueno, claro, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Quiénes son tus abuelos? ¿Con quién se casan tus primos? Como entender esa cosa. Y en las exposiciones de eso, yo hice mi trabajo en el Tolima, pues porque por un lado soy de Sonsón, pero por otro lado soy del Tolima. Entonces uno de los compañeros dijo que había estado en Sonsón haciendo su trabajo y que a raíz de lo de Sonsón contó que habían unos guaqueros y que estaban sacando un montón de vasijas y excavando un montón de tumbas. Entonces eso me llamó la curiosidad y yo me le acerqué, ¿qué? ¿Cómo que hay guaqueros en Sonsón? Se están saqueando nuestro patrimonio. Me dijo que sí y que ya había hablado con el alcalde y que el alcalde había llamado a la universidad y que iba a ir un profesor, Gustavo Santos Vecino, que así le pusimos a la sala de arqueología del Museo del Carmen de Viboral, que ahora está en proceso de transformación, pero ya tenemos una pequeña colección. Entonces me le aparecí bien primíparo al profesor Gustavo Santos y le dije, hola profe, mucho gusto, yo soy Luis, soy de Sonsón, me contaron que va para Sonsón. Ah, sí, voy el próximo sábado, vamos. Entonces me le pegué, nos fuimos muy madrugados, visitamos una vereda cerca del río Arma y efectivamente habían hecho un saqueo como de unas 30 tumbas, tenían un montón de vasijas, de huesos regados, eso era un desastre. Entonces el profe dijo, no, todo esto hay que guardarlo, se llevaron las piezas a la alcaldía, quedaron allá guardadas y él era el profesor de métodos y técnicas, el que enseñaba cómo excavar, cómo clasificar las cosas y era el que se tragaba, digamos, esos chicharrones de ir a los pueblos a ver qué era lo que pasaba. Él dijo, voy a venir con los de quinto semestre a hacer la salida de métodos y técnicas, excavando algunas de las cosas que dejaron ahí saqueadas los guaqueros y dándole como contexto a eso. Entonces yo me monté en la película y me fui con él y desde la primera salida como que hubo buen feeling y casi que me pone, a pesar de que iba con un grupo de gente más grande, como de segundo al mando. Entonces todo era Luis, ¿dónde es la comida? Luis, ¿dónde está el cosa? Luis, ¿dónde conseguimos un carro? Entonces de ahí como que me metí mucho en el mundo de la arqueología y eso fue un asunto voluntario, pasamos muy bueno. Entonces ya como que ahí quedé conectado, ya empecé a hacer vínculos con gente que iba más adelante en arqueología, entonces ya como que me metí al mundo de los arqueólogos, como que dentro de la universidad que estaban 3 posibilidades estudiando antropología, o irse por arqueología, o irse por lingüística, o por antropología social, y dije no, yo soy de los que me voy por antropología, y al principio incluso como que, por arqueología, como que decía no, lo de antropología no me interesa mucho, pero luego me terminé metiendo pues más en el cuento, entonces ahí como que ya terminé vinculado y de ahí pues seguramente se encadenan muchas más historias. ¿Qué tanto es, pues qué tantos arqueólogos, por ejemplo, tenemos en el país? Porque yo creo que no es tampoco como muy amplio. Ahora hay más, en ese entonces éramos muy poquitos y éramos bichos muy raros, que no teníamos por ejemplo ni idea en qué íbamos a trabajar. Bueno, uno se hace arqueólogo y, bueno, ¿de qué vive? No me preocupaba, yo dije, de alguna cosa se vivirá. Pero con los cambios que se dieron en la ley de cultura, se empezó a exigir que las obras de infraestructura que requerían licencia ambiental necesitan hacer un estudio arqueológico. Entonces empezamos a vivir de hacer estudios de impacto ambiental, ocupándonos de lo que era de la arqueología, porque antes de que pasen las máquinas, antes de que inunden el río, antes de que tumben la montaña o de que entre la mina, había que rescatar todo ese patrimonio, ponérselo a las comunidades y ahí entonces como que se abrió un campo laboral muy grande en el cual incluso mucha gente que decía, qué pereza la arqueología, eso no es para mí. Y dijeron, sí, yo quiero, vamos a trabajar en arqueología y en esas estamos, en parte ha sido una de los oficios que he tenido, hacer arqueología dentro de estudios de impacto ambiental, dentro de grandes obras de infraestructura, y eso me ha permitido conocer mucha parte de Colombia. Pues he trabajado en la costa, he trabajado en el Huila,
he trabajado en el llano, entonces he viajado mucho por el país acompañando grandes proyectos de infraestructura. Todavía lo hago y parte de lo que hace la corporación que tenemos, que tiene sede en el Carmen de Viboral, que se llama Corporación Gruta, vende ese servicio. Digamos que vivimos de eso porque hay otras cosas que hacemos que por el contrario de meterle plata a la billetera le sacan, pero es la idea de una corporación, no de crear una empresa, sino que una corporación permite, sobre todo una corporación cultural, pues desarrollar el ser. ¿Qué es lo que yo quiero ser? Quiero ser arqueólogo, pero es muy difícil conseguir la financiación. Entonces, con lo que financiamos proyectos grandes, que tenemos un cliente que nos paga para ello, nos quedan algunos excedentes para hacer lo que se llama arqueología básica, que es investigar porque hay una pregunta, porque queremos contestar algo, queremos resolver, digámoslo en términos de película Indiana Jones, un enigma, pero para eso no hay plata. Entonces, los excedentes que genera la corporación, pues los invertimos en este tipo de cosas, en investigación básica, en eventos, en acompañamiento a las comunidades. Y entonces ahí como que vivimos de eso, de la gestión cultural y de la gestión del patrimonio. A mí me van surgiendo 1482 preguntas, voy a ir por partes y ahí las vamos conversando también. Cuando empiezas ya a estudiar y a enfocarte en la arqueología, Luis, que vuelves a Sonsón, digamos, ¿cómo cambia también esa perspectiva de ese niño, ese joven que estuvo con su papá también como con ese interés por las huacas y por todo eso? ¿Cómo empieza a cambiar tu perspectiva ya como con un conocimiento y también con el acompañamiento de este profesor, ya encontrando también otras cosas y con un contexto distinto como de esas huacas, ¿cierto? O de esos hallazgos que hicieron en ese momento? Bueno, vamos a seguir con el hallazgo. El hallazgo queda guardado en la oficina del alcalde justo en el momento que hay cambio de periodo. Entonces eso quedó ahí, luego llegó una alcaldesa, lo que dijimos es, esto no puede acabar acá. Entonces lo primero que hicimos cuando llegó esa alcaldesa fue que nos le presentamos y le dijimos, hola, ahí tienes en tu oficina un montón de vasijas, eso es patrimonio de la nación y tenemos que hacer un museo. Entonces ahí empieza como otro recorrido de cosas que hago en la vida. A veces un artista hace una obra y de esa obra vive, o sea, como que le saca regalías a su canción y a su vaina, o se aprende fórmulas para hacer cosas, y sin tener idea cómo era la vaina nos pusimos a investigar y esa alcaldesa creyó y nos dijo, listo, van a tener 2 trabajadores del municipio, los materiales que necesiten y les voy a dar un pequeño aporte para comprar lo que necesitan estrictamente y montar el museo. Entonces, imagínense, en 1999 creamos el primer museo arqueológico de Sonsón, entendiendo que la arqueología, más que buscar las cosas, era podérselas devolver a la comunidad, que la gente viera, ¿y eso qué? ¿Y eso de cuándo es? ¿Y para qué sirve? Hay preguntas que casi siempre le hacen a uno que son muy difíciles. ¿Y qué indígenas hicieron eso? Bueno, no, pues que son cosas que obedecen a muchos años de ocupación en un territorio. Hay cosas que pueden tener 6.000, hay cosas que pueden tener 3.000, 2.000 años, entonces hubo muchos humanos viviendo acá antes que nosotros y ahora vamos a explicar eso a través de un museo. Entonces ya como que le cogimos el asunto a que la arqueología necesariamente debía tener una devolución hacia las comunidades, hacia lo social, que eso no se podía quedar en el ámbito académico, sino que tenía que salir, y ahí como que encontramos una perspectiva de cómo hacer las cosas en la arqueología, y es devolver a través de los museos, a través de las publicaciones, todo ese conocimiento a la gente, porque más que los objetos, es el conocimiento que se deriva de la posibilidad de interpretarlos, de entender que si están más abajo dentro de la matriz del suelo son más antiguos, o que si una vasija tiene una forma, es una vasija que se utiliza en cosas especiales. Es decir, cuando uno está tomando agua en una copa, está en un contexto distinto a cuando estás tomando en un vaso desechable. Es decir, los objetos dicen cosas de los momentos en los que son utilizados.
y pueden interpretar todo eso y llevárselo a la gente es a través de los museos. Entonces ahí como que emprendo otra de las facetas de la vida, que es hacer museos, que todavía hacemos museos, y digo yo, amarro con lo del principio, bajo la misma fórmula, como que tratamos de salirnos de ahí, pero aprendimos una forma de hacerlo, nos hemos ido actualizando y todo, pero siempre que termina una exposición que está montada, que llega ese momento que uno dice, listo, Mari, está lista la cinta para cortar, dígale pues al alcalde que venga. Son cosas visualmente muy distintas, pero que en el fondo uno dice, es lo que aprendí a hacer cuando estaba muy joven. Cuando todavía no me había graduado de la universidad y ya había inaugurado mi primer museo. De hecho, me fui a graduar y yo dije, hey, quiero que de trabajo de grado me valgan lo del museo. Sí, pero es que no estabas matriculado en trabajo de grado cuando lo hiciste. Y bah, esto es un sin sentido, pero bueno, hagamos otro trabajo de grado. No importa, pues, si no cumplí ese requisito es que no te valemos hechos cumplidos, como todo en el Estado. Estuvo bien, pues, porque logramos hacer otra cosa. Entonces, ahí encuentro, pues, como otra faceta profesional que me gusta mucho, y es meterme en el mundo de los museos. Luego aprendo un poquito, me acerco a temas como el arte religioso, el arte gráfico. Entonces, en torno a los museos he trabajado con distintas categorías de objetos, no solo con objetos arqueológicos, sino con objetos históricos, objetos artísticos, incluso exposiciones que no tienen que ver con los objetos, con cosas materiales, sino con cosas inmateriales. Entonces ahí vamos con eso. Por ejemplo, hicimos, que ahora está desmontado, un museo sobre la fiesta del maíz. Es un asunto inmaterial, pero que lo logramos presentar de alguna manera, y a partir de eso, por ejemplo, en Sonsón tenemos 12 museos. Ha sido un trabajo 12 en torno a hacer ¿de museos qué en el tanto? pueblo. ¿Qué tanto museo? Pues de los 12, 3 son arqueológicos, porque tenemos museo arqueológico en La Anta, en San Miguel, que son 2 corregimientos del Magdalena Medio, uno muy pequeñito en un colegio de Jerusalén, que es Magdalena Medio, pero no tan abajo al lado del río Magdalena, sino cerca de Río Claro. Ahí van 3. Casa de la Cultura es un museo religioso, Museo Pablo Jaramillo. Entonces hemos ido como la Casa de los Abuelos, como generando un ecosistema de museos en el país que también, pues, nos ha dado como ciertos reconocimientos, cierta trayectoria e incidencia en ese mundo de los museos que en Colombia es tan difícil. Si bien se cree que la cultura es como la cenicienta del quehacer del Estado, dentro de la cultura los museos son la cenicienta de la cultura. Lo más difícil de gestionar son los museos, porque no es un asunto de un gran público, o no lo hemos logrado poner ahí. Entonces, en la cultura a veces es más fácil encontrar apoyo para la fiesta popular, la fiesta tradicional, un evento de gran formato con 20.000 personas en un parque. Eso le gusta mucho a los alcaldes, a los diputados, a los gobernadores, a los ministros, pero a veces los museos son de públicos más pequeños. Pero ese es el reto, cómo hacer que la gente vaya a los museos, cómo competir con el entretenimiento para que la gente también se divierta y que los museos dejen de ser tan aburridores, porque desde el sector sí lo reconozco, hay museos muy malucos, muy aburridores, que tienen cosas muy bacanas, pero que si no se presentan como se presentan las cosas hoy en día, estamos en una competencia muy difícil. Total, y ahora con tanta tecnología y tantas herramientas que hay también, que nos ha dado precisamente eso, la inteligencia artificial, bueno, y tantos desarrollos, pues, que pueden ser utilizados también para eso, para hacer que esos espacios sean más interactivos. Y me parece muy lindo, y me quedo como pensando en eso de devolverle a la gente como parte de su historia, ¿cierto? Que al menos cuando uno va a un museo, puede que haya muchas cosas que se salen del entendimiento, pues, de uno, desde lo técnico, o desde lo histórico también, pero al menos sí le queda a uno la pregunta, como fue, pucha, todo lo que tuvo que haber pasado y todo lo que ha pasado detrás de nosotros, ¿cierto? Todo lo que la humanidad ha construido, todo lo que también han dejado, o se queda uno preguntando a esta gente cómo funcionaba en X o Y sentido, cómo hacían esto, para qué utilizaban esto,
porque en últimas también es un tema muy, pues que claro, tiene mucho estudio, pero que también es especulativo, ¿cierto? Se queda Totalmente. Probablemente esto se usaba para esto, pero es bonito que también queda como a la imaginación y para qué más, ¿cierto? Yo quisiera saber, Luis, como dentro de esas preguntas, de esas investigaciones que has hecho, como por qué te nacen, ¿qué preguntas o qué pregunta ha acompañado mucho tiempo a Luis y que también haya motivado como esos proyectos independientes que, digamos, no son los que más recurso económico generen, pero que sean como que, juepucha, esto es una apuesta y esto es algo que yo quisiera entender un poco más o llegar a resolver quizás? Bueno, desde la pregunta hay algo muy bacano. Todo esto sirve como para que entendamos cada uno de los que visita un museo, de los que lee un libro de historia, de arte, de antropología, que no estamos solos en este planeta, que la diversidad es mucha, que no somos los primeros que pisamos esta tierra y que por lo tanto tenemos una responsabilidad. Si es una herencia de tantos miles y millones de años, una herencia que nos deja el mismo sistema solar, la maravilla de tener un planeta a la justa distancia del Sol para que haya vida, para que todo esto se haya desarrollado. Entonces siento que en últimas el mensaje es ese. Oye, no eres el primero que pasa por acá, ten cuidado donde pisas, ten cuidado cómo tratas al otro, el otro es distinto. A pesar de que compartimos una esencia como humanos, son espacios para contar la diversidad y para decir hay cosas por cuidar. Entonces ahora la pregunta yo la pongo muy alrededor de las cuevas, de las cavernas, que son espacios donde especialmente se guarda esa diversidad, se guarda esa memoria del planeta, se guarda esa memoria de los millones de años que tardó en formarse la cordillera, de los millones de años que tardó en que se creara la vida. Es decir, hace 5.700 millones de años se crea la Tierra como planeta, una bola de fuego todavía, y hace 3.800 millones de años empieza la vida. Increíble. Desde 3.800 millones de años acá somos el producto de ese acumulado vital del planeta Tierra. Y las cuevas guardan memoria de todo eso, guardan la memoria de la intimidad mineral que tenía el planeta cuando se formó, guardan la memoria de los primeros organismos que nacieron en el fondo del mar, porque lo que hoy son cuevas, que en Antioquia tenemos mucho, antes estaba bajo el mar y hoy está en la cordillera. Entonces guarda la memoria de cómo crecieron nuestras montañas, guarda la memoria de los primeros humanos que llegaron a vivir en estas cordilleras. Entonces a mí la cueva me parece un asunto maravilloso de investigar y me parece que hay que contarlo porque las cuevas ahora tienen dos caminos. Un camino es que la minería las convierta en calizas, en cemento, en materiales de construcción, y el otro camino es que las cuidamos y aprendamos de ellas. Entonces el mensaje ahora, lo que quiero estudiar, porque me gusta, porque me apasiona y porque siento una responsabilidad con ello, es estudiar las cuevas para que entendamos la maravilla que tenemos ahí, la responsabilidad que tenemos y poderle decir a los señores mineros o a las grandes empresas mineras, vamos a hacer minería, pero las cuevas no se pueden tocar. Con ciertas condiciones. Bajo ninguna circunstancia. Y obviamente tenemos que hacer minería. Sí. Pues de lo contrario habría que cambiar el sistema mundial en el que vivimos, las formas en las que construimos, las formas en las que nos transportamos, y eso no va a pasar a corto plazo, creo que ni a largo plazo. Entonces tenemos que adaptarnos a vivir en el planeta, pero poniendo en el sistema que estamos la relevancia de lo que es importante de cuidar y ser responsables con eso. Y para eso sí es muy cierto que, o sea, que uno no cuida lo que no conoce. ¿Cierto? Uno no cuida lo que no sabe que existe o cómo funciona o qué especies viven allí o cuál es su importancia, ¿cierto? Entonces ahí creo que es muy válido y muy importante, además porque es un tema que solo el nombre suena como, es algo misterioso, ¿cierto? Es algo que está resguardado, que
que no hay mucha luz en términos de información que nos pueda llegar a los humanos comunes y silvestres. Entonces también un poco ahí, Luis, ¿qué es eso que hay ahí en las cuevas, en la espeleología? Mira, estudié para decir esta palabra, lo que no está escrito. La dijiste bien, así es. Gagué un poquito, pero ahí la vamos puliendo. ¿Qué nos dicen esos ecosistemas a nosotros, cierto? ¿Y qué también tenemos nosotros por decirle a esos ecosistemas? Y yo les sumaría ahí, pues como un poquito que nos cuentes precisamente a cuáles de estos lugares te has acercado, o sea, a qué geografías, a qué territorios, a partir de este asunto, pues, o de esta investigación en la Bueno, espeleología. lo primero, Mari, es como dice Caro, como ese misterio que envuelve la cueva, que eso rompe el arquetipo, es decir, tú llegas y tienes unos marcos de referencia con los que te mueves por el mundo, y cuando te encuentras a la cueva, te enfrentas a un asunto para el que no estás preparada. Tú llegas ahí y dices, bueno, allá no hay oscuridad, allá hay oscuridad, cómo camino, cómo me muevo, qué puedo encontrar que me haga daño. Chichi de pájaros. Entonces siempre como que al humano la cueva le genera esas preguntas, como ese bloqueo, pero también esa curiosidad. Sí. Y que hay allá adentro, entonces vamos a entrar. Y siempre, digamos que estamos marcados desde hace muchos años, desde que los humanos tenemos el cerebro como lo tenemos hoy, porque tal vez hace 150.000 años ya había humanos como nosotros, pero no tenían el cerebro organizado como lo tenemos organizado nosotros. Y hace, digamos, unos 70.000, 80.000 años que empiezan a crecer las sociedades, que se empiezan a dar otro tipo de relaciones sociales, hay una complejidad muy grande en la corteza cerebral, en la forma en la que nos comunicamos, y una de las primeras evidencias que hay de ello es el arte rupestre. Son las pinturas que se encuentran en las cuevas de Europa, de Asia, y me refiero a esas porque los humanos llegamos a América muchos años después, tal vez 40.000 años después. Cuando el humano llega a América, ya tiene toda esa capacidad cerebral desarrollada. Entonces en las cuevas se encuentra como ese tipo de asuntos, y es en todo el mundo. Entonces cuando tú llegas a una cueva en Colombia, en el Magdalena Medio, en Santander, en La Guajira, en el Chiribiquete, en la Amazonía, donde sea, vas a encontrar cosas que se ven en todo el mundo. Uno, el arte rupestre. Las cuevas están marcadas a través de rituales, contando episodios de la vida y sobre todo diciendo, estos sitios son muy importantes, estos sitios no se pueden tocar. Encuentras que en algún momento fueron refugio. Y después, cuando ya se desarrollaron unos patrones de vida por fuera de las cuevas quedaron para ser usadas como lugares sagrados, para hacer rituales, para hacer lo que los indígenas llaman pagamento, para ir y entregarle a la madre tierra, porque además en la representación de los humanos y en muchas mitologías, las cuevas son aquellos lugares de donde surge la vida, de donde surgen las especies. Y ahí son lugares que son referenciados como el vientre de la madre tierra, como ese útero de la madre tierra de donde nacieron las personas. En el caso particular, por ejemplo, de las cuevas del Magdalena Medio, creemos que lo que sucedía allá era que sucedían ritos iniciáticos para los chamanes, que allá a la cueva metían un niño que la comunidad elegía, le decían, tú vas a ser chamán, allá había un abuelo chamán que lo preparaba, y 7, 8 años después de estar dentro de la cueva preparándose, ese que entró como niño era parido por la cueva como un chamán, como una persona que ya estaba investida de un poder sagrado que se lo daba haber estado dentro de la cueva, haber pasado por ese proceso. Entonces hay una cantidad de preguntas y de geografías que lo acercan a uno a ver cómo ha sido la interacción entre el humano y la cueva. Pero si nosotros encontramos una cueva con pinturas o con elementos arqueológicos muy importantes, eso puede ser un pretexto para decir, acá hay unos asuntos arqueológicos que no se pueden tocar,
y de una vez ese no tocar protege todas las especies que hay allí, protege la conformación misma de la cueva. Entonces son como excusas que vamos encontrando entre la comunidad de gomosos o de científicos de las cuevas para cuidar una cueva. Esta cueva no se puede tocar porque hay una especie única de pez. Entonces ya eso salva la cueva. Esta no se puede tocar porque encontramos una araña única. Esta no puede ser tocada porque ahí estuvo el chamán. Porque apenas estamos acabando de desarrollar la ley de cuevas, que ya hace casi 3 años fue sancionada por el Senado. Ya es una ley, pero estamos en el proceso de hacer la reglamentación a través del Ministerio del Medio Ambiente, pero mientras tanto, pues como que la comunidad de los espeleólogos, digamos de los cuevólogos, estamos ahí pendientes. Está más fácil de pronunciar, sí. Total. De cómo se libra la cosa. Pero qué lindo eso, porque también entonces es como, claro, acercarse a estos lugares que guardan esa magia, esa memoria también de la tierra, pero al mismo tiempo como que, pues yo me imagino que cuando ustedes van, entonces va el botánico, ¿cierto? Van como todas estas, digamos, profesiones que pueden identificar esas excusas para que esos lugares se custodien de ciertas maneras. Imagino que todo un equipo ahí de expertos. Sí, y lo mágico es que generalmente el equipo es un equipo de voluntarios. Entonces uno como que llama entre sus colegas, nos vamos conociendo y siempre aparece alguien, y va el botánico, va el geólogo, va el camarógrafo de acá del equipo de producción. Alguien nos ha acompañado por ahí también a estas aventuras, y hay en Colombia una sociedad que se llama Espeleocol, donde estamos como los gomosos de las cuevas, y ahí pues escribimos en el WhatsApp, voy para tal cueva, ¿quién quiere ir? Qué bacano. Y nos juntamos para hacer eso. Es un asunto de mucho voluntariado, porque los recursos para investigar cuevas y cavernas sí que son escasos, pero la pasión que mueve la gente que está metida en ese mundo es muy grande. Y eso apenas en Colombia está arrancando. Digamos que hace 10 años la comunidad de gente interesada en cuevas y cavernas era muy pequeñita, pero lo que ha crecido, digamos que es interesante. Entonces hay mucha gente del mundo del deporte de aventura que le gusta, que son muy técnicos, que nos ayudan a los que estamos como concentrados en otras cosas a avanzar, a hacerlo con seguridad, Sí, hay a que manejar escalar, las bajar. cuerdas, todo eso. Okay. Hay geólogos, hay biólogos, y hay instituciones que ya lo han ido incorporando, como el Instituto Humboldt, como la Universidad del Bosque, la Universidad de Antioquia, que tiene dentro de sus programas, digamos que un poquito ese enfoque, que tiene pequeñitas comunidades con temas muy específicos. Luis, para las personas que nos ven y que son también de esta región, contanos o danos algunas razones para conocer de este ecosistema que hay acá en la región del Oriente, y también como razones para cuidarlo, ¿cierto? Desde nuestras diferentes profesiones y como también desde la cotidianidad, cómo podría uno hacer algo, aunque sea mínimo, para cuidar y conocer también este ecosistema. Bueno, ahí hay asuntos que son vitales, como el agua, y el agua tiene que ver con todos. Las cuevas tienen grandes reservas de agua potable para la humanidad, para nuestro territorio. Entonces, solo pensar en que nosotros dependemos del agua y que allí el agua está guardada es una excusa muy importante para cuidar las cuevas. Pero además de eso es cuidar todo lo que no sabemos que existe, toda la capacidad que tienen estos espacios para albergar especies, para albergar ecosistemas que no conocemos y que no sabemos qué le pueden aportar a la humanidad o a la misma estabilidad de un ecosistema, que en última se convierte como en la estabilidad del planeta Tierra. Entonces, cuando se ve eso, hay una conciencia. Esto hay que cuidarlo porque lo conocemos muy poquito, pero la invitación es a que lo conozcamos, a que eso está aquí a 2 horas del Carmen de Viboral, y puede bajar uno a San Luis, conseguir un guía muy bueno, vivir una aventura, una experiencia muy bacana dentro de la naturaleza, y venir transformado, de pronto venir un poquito con conciencia del otro,
y de lo otro. Dejarse Porque a tocar veces- también por lo que Sí, se porque a vive veces allá. uno vive muy encerrado en su cotidianidad y piensa pues que el mundo no es más que lo que uno hace y lo que vive cotidianamente. Ir allá definitivamente te muestra que hay otro mundo, porque entras a otro mundo. Literal. Tener que ponerte un traje especial, un tapabocas para cuidarte de los virus, de las bacterias que hay en una cueva, unos guantes, un casco, una luz especial. Para eso dice, estoy entrando a otro planeta. Es un viaje casi que interestelar, pero a escala terrestre, y tú entras y sales a las 2 horas después de hacer un esfuerzo físico importante, de enfrentar tus miedos, sales transformada. Esa noche vas a soñar distinto, con toda seguridad. Con murciélagos y... ¿cómo Ahí le queda llaman la los otros? invitación. Yo quedo con unas ganas de pegarme la pasadita por San Luis. Bueno, yo creo que esta es una pregunta que le suelen hacer mucho como a los antropólogos y a los arqueólogos, y es como algún hallazgo, algo que haya sido como sorprendente en todos estos años también ahí de recorridos por estos territorios, por estas geografías. No sé, algo como que, o que digas, bueno, o esto fue muy exótico, o esto me pareció muy curioso. Bueno, citemos dos. Continuando con las cuevas, hay una cueva muy importante para el Magdalena Medio y para Colombia, que es la cueva de la Danta. La cueva le dicen la gruta, ahora le dicen la gruta de los Pantágoras. Esa cueva ha sido usada en el turismo desde los años 80, quizás desde antes, y ha sido la cueva más abusada del país, que le han hecho de todo, le han montado pues grafitis actuales, la han usado para la minería, le han arrancado pedazos, bueno, todo lo malo que se le puede hacer a una cueva se le ha hecho a ella. Entonces dicen, no, allá no hay mucho. Cuando empezamos a investigar cuevas, recorriendo solamente la primera parte de la caverna, encontramos que todo el recorrido de la caverna en su primer nivel, que es por donde pasa la quebrada Iglesias, entonces tú vas con el agua hasta la cintura, un poco más arriba, al lado y lado en las paredes, todo estaba lleno de figuras talladas de chamanes, de pequeños muñequitos con una colita que parece de lagartija, pero que en realidad representa un banquito ritual, y son muy tenues, pero sabiendo poner la linterna, la luz de cierta manera, se ven. Luego, después de observar muchos años, entendimos que, por ejemplo, el 21 de junio, en el solsticio de verano, la luz entra de tal manera a la cueva que todas esas ¿Qué es eso tan figuritas se ven. Qué lindo. Y la comunidad las desconocía. Yo sé que los primeros colonos que llegaron allá tuvieron que haberlo visto y haberlo entendido, porque a la quebrada le pusieron la quebrada Iglesias. Ellos entendieron que todos esos templos, que todas esas cuevas eran templos, eran lugares sagrados, pero eso se olvidó. Entonces, cuando empezamos a mostrarle a la gente, fíjense todas las figuras que tiene esto, y después cómo esas figuras sirvieron para montar productos turísticos, para cambiar la cueva de ser un sitio asociado a lo ilegal, asociado al abuso, asociado a las economías ilícitas, caletas para asuntos de la época del narcotráfico, de los paramilitares, y que ahora fue apropiada por la comunidad para encontrar otra forma de vida, otra forma de ganar sus recursos. A mí me ha parecido un hallazgo muy bacano que estaba ahí, o sea, que cualquiera que hubiera mirado con curiosidad lo hubiera encontrado, pero nadie había llegado con esos ojos a decir, miren las figuras que tienen la cueva de la Danta. Y eso muy bacano. Y a lo largo del tiempo pues hemos encontrado muchas cosas que ahora no me sorprenden tanto, pero por ejemplo encontrarse un cementerio indígena completo y tener que excavarlo porque allí va a pasar una gran obra de infraestructura, eso no deja de ser sorprendente, y en esa época para mí lo fue. Haber excavado 163 tumbas de un solo cementerio en una sola temporada de campo de varios meses, porque ya viene el progreso. Ahora pues yo no sé si me atreva pues como a manipular restos humanos, como a meterme en esos temas de arqueología funeraria, pero para todos generalmente lo que más llama la atención son los asuntos
donde tú te ves, donde tú ves ahí un esqueleto con su ajuar, con sus cosas, donde empiezas a ver, y hay colegas que son especialistas en antropología forense, en antropología física, y dicen, mira, por esta característica de este hueso sabemos que esta persona estaba desnutrida, mira la porosidad que tienen los huesos, o que este tenía un trabajo más fuerte porque sus vértebras están aplastadas, Qué teso, o la es salida increíble. oral. Entonces ver cómo todos los huesos cuentan historias Todo eso está es hablando increíble, pero no sé, yo ahora pues como que las preguntas van por otro lado, y si a mí me preguntan, yo preferiría que las tumbas no se excaven, pues que si toca, toca, pero que el muerto debe estar quietico donde lo dejaron en algún momento con alguna intención. Eso tiene su misterio y su energía también ahí, que me Claro. parece muy, muy, muy teso. O sea, encontrarse con eso, que también es sagrado, no sé, me parece como, pues también escuchando historias y mitos y cosas pues de los huaqueros, ¿cierto? También como que hay muchas comunidades y pueblos indígenas que dicen, no, o sea, lo que está ahí, déjelo ahí, ¿cierto? Sí. Déjelas quietas, porque eso, o sea, trae a quien se lo lleva, tiene su maldición, o sea, y ahí debe haber algo, ¿cierto? Hay Sí, algo sí. de verdad allí. No hay duda. Yo quisiera retomar un poco, Luis, pues porque ya el tiempo también se nos va acabando y este tema es muy apasionante, pues y escucharte también es muy chévere. Nos podríamos quedar aquí haciendo preguntas alrededor como de ese camino profesional tuyo. Volviendo a Sonsón y a esos momentos también de que te trajeron a estas tierras, ¿qué te encontraste cuando viniste al Carmen y por qué te llamó esta tierra? ¿Por qué viniste, te quedaste aquí y te encontraste con el pueblo de Laicito? ¿Cómo fue Bueno, eso? no, cuando hicimos la excavación de ese cementerio de las 163 tumbas, yo quedé como un poco tocado y un poco, digamos, divorciado de la arqueología preventiva, que es esa arqueología por contrato que te pagan para hacer una excavación. Eso fue en la costa, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta. En ese entonces yo vivía en Cartagena, trabajaba para una empresa pues que tenía su operación en ese momento en la costa, y yo dije, terminé ese proyecto y dije, listo, voy a hacer una pausa para esto, para volver a buscar como lo mío. Entonces terminé eso y me fui para Sonsón a trabajar con el municipio, digamos que con la Casa de la Cultura, a montar un grupo de vigías del patrimonio, como que hablé con el alcalde de esa época y me dice, ¿en serio? ¿Te quieres venir de nuevo para Sonsón? Si tú estás por allá muy acomodado, ¿no? Pero quiero volver. Entonces me quedé en Sonsón un par de años. En el segundo año de estar en Sonsón, ya no estaba como contratista, sino que estaba como director de cultura. Acá estamos enseñados a que es un instituto, en Sonsón es una dirección que depende de la Secretaría de Educación, y tenía cargado en la labor cultura y turismo. Y se estaba haciendo algo que estuvo de moda, ya se hacen otras cosas, que eran los planes locales de turismo. Y llegó una chica que era la técnica que iba a hacer ese plan local de turismo, que hoy es mi esposa, la madre de mis hijas, y yo era el par que la recibía en Sonsón. Ella venía de un proyecto de cooperación internacional, en el cual uno de los aportes que le hacía el proyecto a los municipios era, mire, en el paquete del proyecto va la formulación del Plan Municipal de Turismo, y la profesional encargada es Sandra Giraldo. Pues Sandra llegó, mucho gusto Sandra, la metodología había que recorrer todo Sonsón, entonces bueno, pues nos pusieron ahí como la posibilidad de subir al páramo, de ir al cañón del río Arma, de bajar al río La Miel, y entre todas esas cosas, ya como que las primeras vacaciones que hubo oportunidad, vámonos para Boyacá, y de una, no éramos nada, y por allá nos ennoviamos, y 3 meses después estaba viviendo en el Carmen. Más rápido que inmediatamente, me encanta. Más rápido que Una brujita del Carmen. Eso no tenía duda, y desde eso estoy en el Carmen. Ya empecé a hacer como vida en el Carmen, viviendo en el Carmen
También tuve algún trabajo en Medellín, iba y volvía. Y luego renuncié y ya me quedé viviendo y metiéndome en cosas del Carmen, creando la Corporación Gruta, que tiene sede en el Carmen, y haciendo cosas. Hemos hecho un par de documentales sobre asuntos del Carmen de Viboral. Hemos estado como en ese activismo cultural y solo, digamos, metido directamente en lo público el año pasado y parte de este año, que estuve como apoyando la parte de patrimonio en el Instituto de Cultura del Carmen, y me gustó mucho. Ahora pues laboralmente no se me da la posibilidad, pero sigo como con ese vínculo con la Casa de la Cultura y sigo soñando en que el Carmen de Viboral debe, eso sí debe, y puede tener un gran museo. Acá el Carmen tiene unas historias muy bacanas para contar, tenemos unas posibilidades museográficas muy grandes, tenemos una casa muy bella que podemos intervenir con arte, que podemos generar una colección. Acá hay artistas muy buenos y no solo contar. Yo he querido, y digamos que fue uno de los enfoques que tuve en el Instituto de Cultura, romper con que el tema del museo sea la cerámica. Sí, tiene que serlo, pero también tiene que contar otras historias del campo, del frijol, del maíz, de las montañas, de los ríos, de los artistas del Carmen. Entonces, como que el sueño es poder llenar de otros contenidos lo que se cuenta en la Casa de la Cultura y que el ciudadano del Carmen llegue y se vea reflejado en esos objetos, sea ceramista o no, sin descontar pues que la historia de la cerámica bajo esmalte y otras cerámicas que tiene el Carmen de Viboral tiene que estar allí contada. Pero hay mucho más también. Hay mucho más, sí. Y seguiré con eso, a pesar de tener un vínculo laboral con el instituto, con la alcaldía o no, pues ya es un asunto como de los que uno dice, vamos a militarle a esto. Y eso de los museos y de muchos procesos sociales, yo lo comparo con adoptar un perrito. Tú vas por la calle y le das un pedacito de comida a un perro y el perro te sigue y después lo cargaste, lo llevas para la casa. Ya estuvo. Ya. Entonces, por ejemplo, después desde el 99 que hice el museo en Sonsón, sigo siendo el responsable del museo. Entonces yo ya como que me dije, voy a adoptar un perrito en el Carmen, entonces vamos a trabajar en ese museo, esté donde esté. Es un vínculo ahí a perpetuidad. Es un vínculo a perpetuidad. Ya no me salgo de esa madre. Mientras estés ahí, nos seguiremos viendo. Seguramente. Yo quiero en asuntos del museo. Pues porque mencionas que con Gruta pues hicieron un par de documentales sobre el Carmen. Contanos un poquito de eso, como de esos aportes también que Luis con Gruta y su compañera Sandra han hecho pues como en el Carmen. ¿Y dónde los podemos ver? ¿Y dónde los podemos ver? Bueno, pueden entrar ahí al YouTube, buscan en YouTube por Corporación Gruta, ahí tenemos algunas piezas audiovisuales. Y digamos que la perspectiva de Sandra está muy hacia el saber, hacia lo inmaterial. Entonces, con un proyecto del Ministerio de Cultura, estuvimos en La Cristalina haciendo la documentación sobre el trapiche. A nosotros todavía nos entran llamadas al teléfono de la corporación. Ustedes son los que venden la panela. Es que vimos que ustedes hacen... No, nosotros hicimos el documental sobre el tema de la panela y ahí está. También hicimos una que está en papel, pero que sería muy interesante sacarla. También hicimos un estudio sobre Cerámicas Júpiter, sobre el sitio que hoy está en la institución educativa de La Chapa, y ahí están, digamos, los únicos hornos de colmena que son propiedad pública, que están dentro de un espacio que es propiedad pública y que podría generar la posibilidad de contar esa historia de la cerámica del Carmen de Viboral directamente en un horno antiguo, en un sitio donde uno de las fábricas más importantes que tuvo el Carmen de Viboral, por su antigüedad, por el tiempo que produjeron y por lo que marcaron esas fábricas de antaño, el oficio cerámico en el Carmen de Viboral. Entonces por ahí se han ido haciendo pues como cositas acá en el Carmen al respecto pues del patrimonio. Entonces digamos que no solo queda la cosa en la arqueología, sino en eso de la memoria, en eso de documentar saberes, de documentar gestos
objetos, que hacen todo parte del patrimonio. Acá en Colombia estamos muy enseñados a que el patrimonio está dividido en categorías, en cajoncitos y en cosas, pero yo creo que el patrimonio es un asunto más integral, que debe abarcar muchas dimensiones porque siempre una cosa se relaciona con otra. Es decir, no hay cerámica si no hay agua, no pudo haber cerámica en el Carmen de Viboral sin la presencia de los bosques de roble que había en las montañas, de las aguas para mover las máquinas, del barro que daba la materia prima y de las maravillosas La manos red de la vida, ¿no? de las Todo. artesanas para generar esas piezas y pintarlas. Entonces no podemos separar una cosa de otra, no podemos separar la cerámica del Carmen como un patrimonio inmaterial porque está en su saber, en su conocimiento del agua, del barro, del territorio mismo. Entonces es como esa mirada integral, entonces donde uno haga una cosita es posible conectarla con otras. De ahí también que creo que un museo de la cerámica tiene que contar la historia del agua, tiene que contar la historia de las montañas o queda incompleto. Súper bonito eso de conectar también y de ver esas conexiones que aparentemente son débiles, pero que, o sea, en realidad todo está en un engranaje perfecto, ¿cierto? En un engranaje equilibrado. En 100 años este video va a ser patrimonio inmaterial de la nación. Vamos a darle paso a la pregunta de Jota. A ver, Jotica. Luis, ¿cómo vas? ¿Todo Hola, bien? Jota. Luis, mi pregunta va más desde lo personal, con la experiencia que has tenido en tu trabajo. ¿Cuál crees que ha sido el hallazgo más emocionante para vos? Que te ha movido, que te ha puesto como reto profesional, ese que de pronto no te dejó dormir, que te puso pues como en sintonía absoluta y te llevó al máximo foco. Mira, yo creo que el hallazgo más impresionante para mí ni siquiera lo hice en lo profesional. Cuando empezamos a recoger cositas en Sonsón, fuimos a una vereda muy cerquita de la vereda de Fabián, que también es de Sonsón, muy cerquita de Tasajo, en la vereda Esos sonsoneños Manzanares. nos tienen invadidos acá. Y íbamos ya de casa en casa preguntando si en el arado encontraban tiesticos y cosas. Y un señor dice, sí, allí se me hundió el carro y ahí como que hay algo. Entonces fuimos, sacamos un par de piedras y adentro había una vasijita muy tosca, llena de huesitos de un niño, absolutamente quebrada. La sacamos, nos la llevamos a casa, la lavamos, la armé y fue la primera pieza del Museo de Sonsón. Y como que la pieza que definitivamente me encarretó tanto, coger tiesto por tiesto, lo pegamos en ese entonces con colbón, no teníamos idea de las pegas especiales. Además, ¿quién conseguía una pega de esas en Sonsón en 1992? Alemania quedaba lejísimos. En ese entonces ya, No, ya está. ya allí, de la chapa a 2 cuadras. Ya se pide por AliExpress y te llegan unas pegas maravillosas. Entonces, haber armado esa vasija, haberla dejado con los huesos en contravía de todo lo que decía mi mamá. ¿Cómo va a dejar unos huesos ahí en la casa? No, hasta que hubo un museo y la pudimos trasladar. Ahí está con sus huesitos. Pero esa marcó mi vida. Más que si he encontrado objetos de oro, objetos muy, muy singulares, realmente no te marcan tanto la vida como ese primer objeto al que te acercaste, con el que pudiste entender otras facetas del oficio, con el cual me sirvió para montar luego el museo del que digo que he vivido toda la vida. Yo he hecho lo mismo toda la vida, el mismo museo, y me siguen pagando por él. Cambio de plato y de pieza, pero es eso, como aprender un oficio. Y casi que yo digo que más que científico, yo soy un arqueólogo de oficio, de hacer con las manos. Yo tengo muchos colegas que están como de mi edad o así, y lo que tienen es una empresa en la cual delegan todo, pero todavía hay unos colegas que compartimos ese asunto del oficio, de ir a excavar, de ir al monte, de ir a la cueva, de entender que lo bueno es excavar, que lo bueno es estar ahí, no ser el arqueólogo que hace el informe, lo firma, sino que es el arqueólogo documenta. que hace todo.
pues por supuesto hay unos equipos que integramos, pero que está en todo, desde pensar dónde vamos a comer y dónde vamos a dormir, cómo vamos a hacer la excavación, cómo procesamos esos elementos, hasta cómo se lo entregamos, cómo le devolvemos a la comunidad, porque lo que excavamos, lo que sacamos no es nuestro, es de todos. No, y además esa curiosidad de Luis yo creo que no lo dejaría ser el arqueólogo de escritorio, ¿cierto? Yo creo que no puedo quedarme sin hacer esta pregunta porque nuestro público carmelitano se disgustaría, aunque ya estamos sobre el tiempo, y es en términos arqueológicos también, ¿qué podemos destacar del Carmen? Obviamente con el montaje que hicimos en el museo, en el Instituto de Cultura, digamos que se documentaron y quedaron, digamos, algunos registros de, digamos, esas historias también que nos anteceden, pero como que, ¿qué podríamos decir, Luis, de manera también como breve? Luego te invitamos a que hablemos solo de eso. Yo creo que es muy, muy rico el Carmen arqueológicamente y sobre todo muy desconocido. Entonces vemos un sitio emblemático para el Carmen que ya fue totalmente excavado, que es el Pedrero. Es un sitio que tiene 8.400 años de antigüedad, con una ocupación continua hasta hace 2.000 años o tal vez un poco más acá. Entonces es un sitio que nos muestra cómo estas tierras fueron colonizadas por esas comunidades, cómo se dieron los primeros registros de agricultura, y luego, que está muy poco documentado, lo que observamos es que la cerámica, las piezas arqueológicas del Carmen de Viboral, tienen rasgos de lo que hacía la gente en el Magdalena Medio y lo que hacía la gente al lado del Cauca. Entonces yo veo al Carmen un poquito como un límite cultural que hay por investigar. Realmente esos artefactos que comparten características de un lado y otro de la cordillera central, sería muy interesante verlos y ver en esa ocupación tan antigua que tiene el Carmen, cómo esto pudo haber sido, digamos, una población que tuvo sus características propias y que desarrolló una cultura material. La cultura material es la forma en la que se hacen los objetos, muy distinta a otras, pero eso todo está por ver. Por ejemplo, en el Carmen de Viboral tenemos unos análisis científicos muy detallados de la población de hace 8.400 años antes del presente hasta hace 6.000 años, pero de la gente más reciente se ha hecho muy poco. No sabemos esas vasijas que han aparecido en Betania, en La Palma, en otras veredas, qué antigüedad tienen, pero sabemos que son distintas a lo que tú ves en Marinilla o a lo que tú ves en La Ceja. Acá como que hay un límite entre dos culturas, por decirlo de alguna manera, y comparten esas características. Eso creo que está por investigar y hay todavía muchos sitios intactos donde vale la pena excavar. Luis, muchísimas gracias. Claro, a ti gracias. Por el espacio, Mari, muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias. Gracias. Y al Hotel Casa Rosé Rosé y a Casa Rosé, muchísimas gracias también por facilitarnos este espacio tan hermoso. Se nos quedan en el tintero muchos temas, cocinas populares, música, salsa, bueno, en fin, aquí podríamos seguir conversando con Luis y vamos a seguir conversando, ya ustedes se lo pierden, lo siento. Nos vemos entonces en el próximo episodio de Ay Cito Podcast. Chao, chao. Nos vemos.